Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Huellas de un siglo. Era enero de 1919 y la brutal represión a los trabajadores de Talleres Bacena en el sur de la ciudad de Buenos Aires desata una gran movilización obrera. Son trabajadores criollos e inmigrantes unidos por una realidad más que preocupante. Todos ellos se ganan la vida en condiciones inhumanas. No existen las vacaciones ni el franco. No existe el derecho a mantener la fuente de trabajo si ellos se enferman. Tampoco existen las medidas de seguridad para evitar los accidentes laborales. ¿Cómo reaccionan los patrones frente a la movilización obrera? ¿Y qué hace el poder de turno? Las respuestas en la primera parte de La Semana Trágica, un documental dirigido por Gustavo Fontán. Enero de 1919. Una foto de la revista Caras y Caretas muestra la esquina de Urquiza y Cochabamba, en el barrio de Parque Patricios, donde se encuentran los talleres metalúrgicos de Bacena. Los galpones están ardiendo. Al fondo, unos camiones con materiales han quedado varados, sin poder realizar la entrega en la fábrica. Algunos vecinos del barrio se acercan a mirar. Un brazo se agita, quizás arengando a otros compañeros a sumarse, quizás anunciando que llegan los bomberos, aunque en lugar de agua están armados con máuseres y dispararán contra los obreros rebeldes. Allí comienza todo. Esta será la chispa que encienda la furia en toda la ciudad. Nunca se sabrá a ciencia cierta cuántos muertos hubo durante la llamada Semana Trágica de enero del 19. Las cifras oscilan entre 60 y 1.500 personas. ¿Por qué son tantos los silencios alrededor de este episodio de la historia argentina ocurrido en la mismísima capital de la nación? Martes 7 de enero de 1919. Es verano en Buenos Aires. Salvo los niños, en la ciudad todos visten riguroso largo. La moda y las normas de la decencia no admiten mangas cortas ni faldas por la rodilla. Los que pueden, es decir, las familias pudientes, preparan sus vacaciones en Mar del Plata. Otros van a refrescarse a los balnearios de la costanera porteña. Ese enero, la temperatura que padecen los porteños es aún más alta en los talleres metalúrgicos que la firma Pedro Bacena e Hijos posee en el barrio de Parque Patricios. Allí trabajan 2.500 personas. La empresa es conocida por sus bajos salarios y por el uso de la represión ante el menor conflicto. Despide a los trabajadores que intentan organizarse y contrata inmigrantes españoles, turcos o japoneses, además de mujeres y niños para bajar los costos. Al igual que el resto de la industria metalúrgica, la disminución de los insumos importados ocasionada por la Primera Guerra Mundial ha provocado una merma importante en la producción de los talleres Bacena. Desde hace un mes, los obreros están en huelga.
la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos adhiere a las ideas anarquistas. La policía los ha reprimido, pero no ha logrado doblegarlos. Piden la reducción de 11 a 8 horas de trabajo. Piden aumentos escalonados de jornales. Piden el pago de las horas extras. Piden la vigencia del descanso dominical. Piden la reincorporación de los obreros despedidos a raíz de los conflictos. Parece una broma. La patronal exige al Ministerio del Interior protección contra los obreros y contrata a más de 300 rompehuelgas. Ese 7 de enero, los obreros intentan impedir que una chata con rompehuelgas ingrese a los depósitos que Bacena tiene en la calle Pepirí y Amancio Alcorta, custodiada por agentes del escuadrón policial, los temidos cosacos. Hay piedras, insultos, les gritan crumiros, carneros. En una escuela cercana esperan apostados bomberos armados. Mueren 5 personas. Manuel Britos, el español Toribio Barrios, de un sablazo en la cabeza, Santiago Gómez, una bala de Mauser en el cráneo, Juan Fiorini, de 16 años, un proyectil le atraviesa el pecho mientras toma mate en el patio de su casa. Eduardo Basualdo, herido de bala, muere a la mañana siguiente en el hospital. Los primeros muertos de la semana de enero tienen nombre y apellido. Ninguno de ellos pertenece al movimiento huelguista. De todas formas, los obreros deciden velarlos en la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos. Convocan a una huelga general para el día 9 y a acompañar los restos de los asesinados hasta el cementerio de la Chacarita. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente argentino llegado al poder por el voto universal y secreto tras la ley Sáenz-Peña de 1912. Por primera vez, los sectores populares son tenidos en cuenta en tanto votantes. Desde el comienzo de su mandato, en 1916, no ha utilizado en gran medida la represión para oponerse a los reclamos obreros y ha intentado mediar entre patrones y trabajadores. Pero apenas inician los conflictos de enero del 19, los empresarios y los diarios que representan a los sectores pudientes le reclaman intervención. Yrigoyen muestra indefinición, lo que lleva a las fuerzas del orden a tomar la decisión de intervenir. Jueves 9 de enero. La huelga general es apoyada por la mayoría de los gremios. Desde las primeras horas los piquetes de huelguistas recorren las calles cerrando los comercios y deteniendo los tranvías que aún circulan por las calles. En algunos barrios se vive un clima festivo, de ciudad liberada. El diario La Razón publica: en muchos barrios de la ciudad, con preferencia de las esquinas, se improvisaron barricadas obreras con automóviles, carruajes y otros vehículos. No hay espectáculos. El balneario popular está desierto. Al mediodía parte desde Parque Patricios el cortejo fúnebre. Son 200.000 hombres, mujeres y niños. Llevan los féretros a pulso. El 9 de enero los sindicatos proletarios solidarizados con el movimiento organizaron el entierro de las víctimas que tuvo lugar en la Chacarita. Una muchedumbre de descamisados escoltó a los cadáveres hasta el cementerio. En el barrio de Almagro, al llegar a la esquina de Corrientes y Yatay, se enfrentan con la policía que se encuentra parapetada en el convento de Jesús Sacramentado y desde allí les dispara. Los obreros hacen huir a los francotiradores, saquean la iglesia y queman objetos que encuentran dentro. Por la tarde, el cortejo logra llegar al cementerio de Chacarita.
Yo decidí hablar en ese entierro y los compañeros me subieron sobre los ataúdes que estaban amontonados. Había llevado conmigo a mi hijo Carlos Natalio, Pitón, porque quería que él se fuera enterando de lo que era la lucha social. En ese momento cargaron los cosacos sobre todos los que estábamos en ese acto de postrer homenaje a nuestros muertos. Y Marota me agarró de una pierna y me tiró junto con él en la fosa que estaba abierta. Pasaron los caballos sobre nuestras cabezas, llenándonos de tierra. Nunca se sabrá cuántos obreros encuentran la muerte allí mismo, en el cementerio. La prensa obrera denuncia que más de 100 personas, entre ellas algunos niños, fueron asesinadas esa tarde y sus cuerpos enterrados en una fosa común clandestina o cremados. La ciudad ha sido tomada por los trabajadores. La policía, los bomberos y la marinería intentan frenar a los manifestantes, aunque el gobierno de Hipólito Yrigoyen no da señales claras de intervenir para terminar de raíz con el problema. Esta será la excusa para que grupos de niños bien también salgan armados a la calle a perseguir obreros y cazar judíos. Vamos al corte, no se vayan cuando volvamos la segunda parte de la Semana Trágica. Argentina nos dio lo mejor de su interior. Nosotros lo hacemos llegar al mundo. AGD, celebrando el Bicentenario desde el interior profundo. Bienvenidos, este es un anticipo de Visión 7 Medianoche. Les contamos algunos de los temas que desarrollamos en minutos. La lista con sorpresas. Diego Maradona dio a conocer los nombres de los 30, que es previo a los 23 que tendrán pasaje a Sudáfrica. 10 jugadores son del fútbol local. En instantes, además... Reforma en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli unificó los ministerios de Justicia y Seguridad y nombró a Ricardo Casal al frente de la nueva cartera. Esto significa la salida de Carlos Stornelli. Algunos de los temas que estaremos desarrollando enseguida en Visión 7 Medianoche. Después de Huellas de un siglo, los esperamos. Desde el otro lado del Atlántico llegan noticias de las convulsiones sociales que movilizan Europa. Y ante la llegada de inmigrantes europeos crece el miedo de las clases altas argentinas a la importación de ideas revolucionarias. ¿Cómo responden ante la supuesta amenaza a sus privilegios? ¿Qué es la Liga Patriótica y cuáles son los primeros rasgos de antisemitismo? Y además, ¿qué es lo que sucede con la clase obrera después de la Semana Trágica? Las respuestas en la segunda parte del documental. En enero de 1919, los argentinos de las clases acomodadas viven pendientes de lo que sucede del otro lado del océano. Desde el este de Europa llegan los ecos de un fantasma aún más temible que la guerra. La revolución bolchevique, llamada también maximalista, se afianza en Rusia, mientras en Alemania avanzan los espartaquistas, liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Las clases dominantes argentinas han visto llegar en las primeras décadas del siglo XX a millones de inmigrantes de la Europa pobre. Para ellos, los extranjeros son los portadores de estas ideologías desestabilizadoras. Denuncian que existe un complot maximalista mundial y se ha instalado en la Argentina. Los niños bien deciden salir a defender lo que creen amenazado. Conservadores, radicales, hombres de negocios, militares retirados, se reúnen en el centro naval alrededor de la figura del almirante Domecq García y salen armados a las calles. Se autodenominan los defensores del orden o la Guardia Blanca. Poco después cambiarán este nombre por el de Liga Patriótica Argentina y su mayor referente será Manuel Carles,
un rico abogado que ha mantenido buenas relaciones con el gobierno radical, pero luego de la Semana Trágica pasará a la oposición. Los perturbadores de las viejas ciudades, los hijos sin madre y sin patria mutilada, angustiadas por quimeras, venidos nadie sabe cómo del extranjero, importaron los problemas de su país natal. Junto con la aftosa y el gorrión de la Europa estrecha, agostada y pendenciera, vinieron los perseguidos del dolor social. A diferencia de las manifestaciones de trabajadores, los integrantes de la Liga marchan en falange ordenada por las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del interior. Pistola en la cintura, se lanzan a la Casa de Obreros Anarquistas, término que consideran sinónimo de maximalistas y luego de rusos y judíos. El galopar de la caballería, los gritos salvajes de los atacantes y los lamentos de dolor de los atacados, heridos y sangrantes se habían confundido en una sola pesadilla de horror. Más salvajes aún resultaron ser las manifestaciones de los niños bien traídos por la tormenta bajo los gritos de «muerte a los judíos», «muerte a los extranjeros maximalistas». Celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. He aquí que detienen a un judío y después de los primeros golpes de su boca mana sangre en abundancia. En esta situación le ordenan cantar el himno nacional. No puede hacerlo y lo matan en el mismo lugar. Las guardias blancas irrumpen en las casas y comercios de la colectividad judía. Saquean, rompen, queman, matan, torturan, violan. No existen imágenes de este pogrom en la Argentina, pero numerosos testigos han dejado sus testimonios por escrito. La protesta obrera continúa y también la represión. Irigoyen nombra un nuevo jefe de policía. Al comenzar su tarea, el Pibe González se dirige a Parque Patricios e intenta frenar a los obreros. Su automóvil es incendiado en la esquina de San Juan y 24 de noviembre. La huelga general pronto se traduce en desabastecimiento. Los canillitas solo reparten el diario anarquista La Protesta y el socialista La Vanguardia. Poco después el local de La Protesta es allanado y destrozado. Impera un clima de nerviosismo en Buenos Aires. Los niños bien no son los únicos que actúan por su cuenta para imponer el orden en la ciudad. Por la noche del jueves 9 de enero, el general Luis de Lepiane, comandante de la Segunda División de Campo de Mayo, decide que el gobierno nacional no puede con los manifestantes y ocupa Buenos Aires con sus tropas. La situación es equívoca incluso para el presidente Irigoyen, quien se dispone a entregar el mando, suponiendo que se trata de un golpe de Estado. De Lepiane asume la jefatura militar y asigna funciones a las tropas de Capital. Durante los días siguientes, se abocará a reprimir a los manifestantes, mientras el gobierno intercede para que Pedro Bacena llegue a un acuerdo con los trabajadores. El domingo 12 de enero, los diarios anuncian que ha sido apresado el alto mando del movimiento maximalista que intenta implantar un soviet en la Argentina. El presidente se llama Pedro Wald. Pinie Wald, de origen polaco y nacionalizado argentino, dirige el periódico Der Avantgarde, de orientación sionista socialista. Elegido como chivo expiatorio, vive un verdadero calvario que relatará en su libro Pesadilla. ¿Acaso todo esto había ocurrido en realidad? ¿Acaso había perdido la razón después de la primera sesión de tortura? Tal vez todo eso no era más que un delirio, fruto de una imaginación enloquecida. En mi cabeza seguían resonando las frases: conjura maximalista, dictador, presidente, bomba. Yo había bebido sangre como señal de juramento que había prestado al hacerme cargo del liderazgo del levantamiento. De pronto
sentí un dolor punzante como de agujas en la parte hinchada de mi rostro. Mi boca ensangrentada había reventado. Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos. En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país. La huelga iniciada por los obreros de Bacena tiene un gran apoyo popular. Pronto se propaga a las principales ciudades del interior del país: Córdoba, Mar del Plata, Rosario. La Cámara de Senadores da media sanción a la declaración del estado de sitio. Pero pocos días después, los senadores desisten, pues el conflicto está en su etapa final. El 11 de enero, Alfredo Bacena, en el despacho de Irigoyen, acepta el pliego con las condiciones de los obreros. Pero los trabajadores continúan la huelga. Exigen además la liberación de todos los detenidos en el conflicto. Algunos comienzan a ser liberados. Poco a poco la ciudad vuelve a su vida normal. Vuelven a funcionar los tranvías. Los comercios abren sus puertas y las tropas regresan a sus cuarteles. Recién el lunes 20 de enero los obreros de Bacena se reintegran al trabajo. Los niños bien pueden estar tranquilos. Todo ha vuelto a la normalidad y podrán disfrutar de sus vacaciones. El 17 de enero, Pini Evald es puesto en libertad mediante el pago de una fianza. Durante décadas, la versión del complot maximalista seguirá siendo considerada como cierta. Los integrantes de la Liga Patriótica jamás serán juzgados por sus crímenes. En Argentina, tiempo después, aparecerán organizaciones como la AAA, que apelarán a la misma metodología violenta para callar a quienes buscaron también una sociedad más justa. Cercado por las clases dominantes, Hipólito Yrigoyen volverá a hacer uso de la represión en los conflictos obreros de la Forestal y la Patagonia. Pero no dudará en apelar a los sectores populares para alcanzar nuevamente el sillón presidencial en 1928, aunque apenas lo hará por 2 años. Terminado el conflicto obrero, el general de Lepiane regresa a Campo de Mayo con sus tropas. Ha quedado bien posicionado políticamente y ha hecho amistad con Irigoyen. Será su ministro de guerra durante el segundo mandato. Pedro Bacena continuará con su fábrica por unos años más. Con el tiempo, el solar de los talleres se convertirá en Plaza Martín Fierro. Un descendiente suyo, Adalberto Krieger Bacena, será ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía. Sus políticas antipopulares provocarán la rebelión conocida como el Cordobazo en 1969. Para los trabajadores, la semana de enero costó muchas vidas, pero fue a la vez el puntapié inicial en la larga lucha por conquistar sus derechos.
Llegamos al final de nuestro programa. Mañana, 11:30, en la televisión pública nos volvemos a encontrar. Chau. Esto va a ser tu perdición. Lucas Carballo. ¿Usted tiene algo que ver con un tal Daniel Carballo? Era mi tío. Es el sobrino del detective. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? Sí. Intoxicado. Desde ahora sentirá una presión